Buenos días y bienvenidos a Relatos de Terror Reddit. Hoy te cuento la historia de una herencia que nunca debí aceptar. Tras la muerte de mi tía Agatha, recibí una mansión victoriana con una sola condición: no abrir jamás el sótano. Mi curiosidad fue mi condena. Comencemos pues con nuestra historia. Los primeros días en la mansión fueron una prueba para mis nervios. El silencio aquí no es vacío. Parece tener una presencia que te aprieta los pulmones. Al caer el sol, la casa cambia por completo. Escucho crujidos que no son de madera vieja. Son pasos lentos que se detienen justo detrás de mi puerta. Pero lo más inquietante son las sombras. No son simples manchas de oscuridad. Al mirarlas de reojo, parecen despegarse de las paredes. Se mueven con una lentitud deliberada. Tienen una densidad extraña y un peso propio que se siente en el aire. Es como si el vacío se hubiera vuelto sólido. Una noche vi una de esas manchas oscuras cruzar el pasillo. Al pasar junto a mí, sentí un frío inexplicable que me caló los huesos. No era solo falta de luz, era algo que me observaba desde los rincones. La propiedad es demasiado grande para estar tan solo. Cada noche esa sensación de aislamiento se vuelve más pesada. Siento que el sótano proyecta su influencia por toda la casa. Y entonces ocurrió algo que no esperaba. Busqué respuestas en cada rincón de la mansión. Sin embargo, mis pies siempre terminaban frente a esa puerta cerrada. El sótano ejerce una atracción física, casi violenta, que me impide alejarme demasiado. Puedes imaginar cómo esa madera oscura parece vibrar. Al acercar el oído, escucho murmullos que suben desde las profundidades. No son voces humanas, sino un siseo constante que me hiela la sangre. Esa energía invisible ha empezado a quebrar mi resistencia y mi cordura. He dejado de dormir. Mis noches son un ciclo de pesadillas donde mi tía me advierte sobre el peligro. La obsesión me está destruyendo y ya no reconozco mi propio rostro en el espejo. Siento que la casa me vigila. ¿Qué secreto puede ser tan terrible para exigir tanto silencio? El conflicto entre el respeto y mi curiosidad se volvió insoportable. Entonces, algo sucedió que me obligó a tomar una decisión definitiva. Lo que encontré cambió mi vida para siempre. Estaba limpiando el salón principal con una intensidad casi febril, intentando acallar el miedo con el trabajo físico. Mis manos se detuvieron frente al viejo reloj de pie, esa mole de madera que parece marcar el pulso de la mansión. Noté algo extraño en la moldura lateral. Al presionar con fuerza, un pequeño panel secreto cedió con un crujido seco. Dentro, envuelta en un trozo de terciopelo desgastado, encontré una llave de oro. Su diseño es intrincado, lleno de grabados que parecen retorcerse bajo mis dedos. Es pesada y desprende un brillo que resulta casi hipnótico en la penumbra. Lo supe de inmediato. Es la llave del sótano, aquella pieza única que mi tía juró que no existía. Puedes imaginar la presión que siento ahora. El tiempo parece haberse detenido, pero mi corazón late con una urgencia que ya no puedo ignorar. La tentación ya no es un susurro, es un grito en mi cabeza. Con la llave apretada con fuerza en mi mano, camino hacia esa puerta prohibida. Lo que nadie esperaba era que la respuesta estuviera tan cerca. Esta noche, el silencio del sótano llegará a su fin. La llave de oro entró en la cerradura con una suavidad que me aterró. No hubo resistencia, solo un clic metálico que resonó en el pasillo como un disparo. Al abrir la puerta, las bisagras no emitieron ni un solo chirrido. Se abrieron hacia la oscuridad con una fluidez antinatural. Bajé el primer escalón y el aire cambió al instante. El frío glacial de la mansión desapareció. Fue reemplazado por una calidez estática, casi artificial. Cada paso en la escalera de madera emitía un crujido seco que rompía aquel silencio absoluto. Esperaba encontrar polvo, suciedad o algo monstruoso oculto en las sombras. Pero lo que vi al final de la escalera me dejó paralizado. El sótano no era una cueva oscura y olvidada. Era una habitación impecable, bañada por una luz dorada que no venía de ninguna bombilla. Todo estaba perfectamente limpio.
como si alguien acabara de ordenar cada rincón. El silencio allí abajo era distinto. No era un vacío, sino una presencia física que me rodeaba. Puedes imaginar mi confusión al ver aquel lugar tan cuidado. Me detuve en el último peldaño. Lo que mis ojos estaban viendo desafiaba toda lógica. Frente a mí se extendía una mesa inmensa que ocupaba casi todo el espacio. Era una réplica perfecta de nuestra ciudad. Cada calle y cada edificio estaban allí representados con un detalle enfermizo. Lo que me heló la sangre no fue el nivel de detalle, fue el movimiento autónomo de la maqueta. Los diminutos semáforos cambiaban de color en las esquinas. Pequeños vehículos se desplazaban por las avenidas de forma constante. Era un mapa vivo que latía bajo aquella luz dorada. Pude ver las luces de las ventanas parpadeando en tiempo real. Sentí un mareo súbito al comprender la magnitud de lo que tenía delante. Aquella estructura no debería existir. Busqué mi calle con dedos temblorosos. Recorrí las manzanas con la mirada hasta que encontré este vecindario. Y allí estaba. La mansión de mi tía destacaba entre las demás construcciones con su imponente silueta victoriana. Me incliné sobre la réplica de esta casa para observar mejor. Entonces ocurrió algo que no esperaba. Dentro de la habitación miniatura vi una figura idéntica a mí. Estaba de pie justo donde yo me encontraba ahora mismo. Me quedé mirando esa figurita que imitaba cada uno de mis gestos. Con el pulso tembloroso, extendí la mano hacia un pequeño coche rojo estacionado frente a la mansión en la maqueta. Lo moví apenas unos centímetros, volcándolo sobre el asfalto de miniatura. El estruendo que vino desde la calle real fue ensordecedor. Un chirrido de metal retorcido y un golpe seco hicieron vibrar los cimientos de la casa. Mi corazón se detuvo. Salí de mi parálisis y corrí hacia la pequeña ventana del sótano que daba al nivel del suelo. Allí estaba. El coche de mi vecino, exactamente igual al de la maqueta, yacía volcado en mitad de la calzada. El horror me golpeó con la fuerza de un rayo. No era solo una representación. El mundo entero estaba a merced de mis dedos. Entendí entonces el peso del secreto de la tía Ágata. Ella no protegía una habitación, protegía la realidad misma. La fragilidad de todo lo que conocemos se reducía a este tablero. Y entonces ocurrió algo que no esperaba. Mis dedos rozaron accidentalmente un edificio cercano. El pánico me paralizó al ver aquella mancha oscura frente a la entrada de la casa en miniatura. Era una silueta densa que no pertenecía al decorado. Cruzó el umbral con una seguridad aterradora. Puedes imaginar mi terror al ver cómo recorría los pasillos que yo acababa de limpiar. Cada paso de esa figura en la maqueta se traducía en un crujido real sobre mi cabeza. El sonido bajaba por las escaleras principales de la mansión. Era un peso muerto golpeando la madera. Se movía con una lentitud deliberada hacia mi posición actual. La figura llegó al rellano del sótano en la réplica. Supe entonces que aquello ya estaba dentro de mi hogar real. El frío se volvió insoportable y el aire se espesó de golpe. Sentí que mis pulmones se cerraban por la angustia. ¿Cómo es posible que algo tan pequeño sea tan real? Entonces ocurrió algo que no esperaba. La figurita estiró su mano negra hacia la puerta del sótano en el tablero. En ese mismo instante, escuché un golpe seco en la puerta real que tengo a mis espaldas. El intruso ya está aquí. El pomo de la puerta giró con una lentitud que me heló la sangre. Podía sentir el peso de esa presencia al otro lado, reclamando su lugar legítimo. Miré de nuevo la maqueta y la figurita negra ya había cruzado el umbral. Estaba allí, a escala, observándome fijamente desde el tablero de madera. En ese momento comprendí que no había escapatoria posible. Si intentaba destruir la ciudad en miniatura para salvarme, aniquilaría a miles de personas en un solo segundo. El legado de mi tía Ágata no era una maldición, sino una responsabilidad absoluta. Ella no perdió la razón por la soledad, sino por el peso de sostener la existencia con sus manos. La puerta se abrió por completo y el aire se volvió denso como el plomo. No vi un monstruo, sino una sombra que se fundió con la mía de forma natural. Tomé la llave de oro y con el corazón en un puño cerré por dentro. Ahora entiendo por qué el silencio de esta casa es tan profundo. Soy el nuevo guardián de esta realidad frágil.
Mientras mis dedos no fallen, el mundo seguirá girando un día más. Lo que esta historia nos enseña es que algunas herencias exigen tu propia libertad. Solo espero que, cuando llegue el momento, alguien más encuentre la llave. Gracias por acompañarme en este inquietante viaje por la mansión. ¿Crees que podrías soportar el peso de esa enorme responsabilidad? Me gustaría leer tus teorías sobre el origen de la maqueta en los comentarios. Si esta historia te ha perturbado, deja tu apoyo con un me gusta. No olvides suscribirte para descubrir los próximos secretos que guardamos aquí. Nos vemos en la siguiente historia, donde el misterio siempre aguarda en las sombras. Hasta entonces, cuídate mucho y que descanses pronto.